tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de estas cosas que nos suceden a todos. Y continuamos con estos temas que quedaron tan empatados, tan parejos. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre la fobia social. Pero queda medio abierto, ¿no? ¿Cómo que la fobia social? ¿Qué es una fobia social? Ya tenemos más videos alrededor de este tema, sobre las fobias sociales. Si a usted le parece como que algo no alcanzamos a hablar el día de hoy, busque en la lista de reproducción fobia social y le van a salir más videos en nuestra lista de reproducción, se lo aseguro. El día de hoy vamos a acercarnos a este tema para pensar un poquito sobre las posibilidades que tenemos nosotros si estamos siendo afectados por una fobia social. ¿Qué es esto? Primero, una breve definición. Una fobia social es cuando una situación social nos provoca un nivel de ansiedad que nos imposibilita continuar en dicha situación social. Lo vamos a enmarcar nada más en eso. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre las causas, pero que yo me engente no es fobia social. Que yo no me sienta muy a gusto en fiestas no es una fobia social. Que no pueda ir a fiestas es una fobia social. Que no pueda estar en un lugar en donde hay mucha gente es una fobia social. No que me incomode. A todos nos incomoda hasta cierto punto. Es algo... Se necesita una personalidad muy específica para disfrutar lugares en donde haya mucha gente. Por ejemplo, los conciertos. No a todas las personas les gusta ir a los conciertos. ¿Por qué? Porque estamos muy pegados, porque nos empujan. No a todas las personas les gusta ir al estadio por el ruido, por lo demás. No, eso no es que usted tenga una fobia social. Que a su hijo no le guste ir a clases no es una fobia social necesariamente. Que le dé miedo a la gente es una fobia social. Que no pueda hablar en voz alta alrededor de otras personas es una fobia social. Pero que le dé vergüenza hablar en voz alta cuando solamente la atención está puesta en él o en ella, eso no es una fobia social. Es un niño. Les va a dar vergüencita en ciertas cosas. Pero esos niños que uno no sabe cómo hablan, ese es un niño que seguramente está sufriendo de una fobia social, que está viviendo con niveles de ansiedad que no debería de tener. Entonces, pensando un poquito en esto, hay que darnos cuenta por qué surge esta cuestión de la fobia social. Y esto podríamos hacer aquí todo un seminario alrededor de cuáles son las causas inconscientes alrededor de las fobias sociales, pero hay que entender que la ansiedad nos puede venir por una cuestión de represión o por una cuestión de estrés postraumático. Lo podríamos enclausar en esas dos cosas por este video. ¿Cómo que una cuestión de estrés postraumático? Si nosotros constantemente fuimos ridiculizados en nuestra infancia, en algún momento de nuestra vida, nos va a empezar a dar fobia estar en una situación en donde nos vuelvan a poder ridiculizar. Por ejemplo, ¿qué pasa en las familias? Que es, ay, mira, ahí viene otra vez, el niño burro. Ay, otra vez te equivocas. No, ya, uno se lo puede esperar. Siempre haces alguna cosa. Ahora que se te rompió, ¿ese niño cómo cree que va a crecer? ¿Seguro de sí mismo, lleno de confianza, con una autoestima elevadísima? Pues no, ¿verdad? Es un niño que va a crecer desarrollando una fobia social. ¿Por qué? Por una cuestión de estrés directa, por un estrés que se le está causando en donde el niño está constantemente asustado, constantemente señalado y que no va a querer hablar y no va a querer participar por el miedo a fracasar, porque hubo una cuestión de violencia directamente. Un niño que cada que le tocaba hacer alguna tarea o que cada que algo no le salía bien se le golpeaba, es un niño que posiblemente va a desarrollar una fobia social por ese estrés. ¿Por qué? Porque es todo ese miedo de que me van a hacer daño si yo me equivoco, si no complazco a los demás. Un niño que tenga que ver más con una cuestión de represión, o no necesariamente un niño, no, esto ya lo vemos en adultos. En adultos es la misma cosa. Hay adultos que están muy asustados de hablar en público porque tienen algún tipo, por ejemplo, de impedimento del habla, se me trabó la lengua, no sé, tal vez un frenillo, o tal vez algún tipo de tartamudeo, o tal vez algún tipo de tono en específico de su voz, una voz muy nasal. Puede ser uno demasiado consciente de eso y preferimos no hablar. Y eso nos va generando una situación que se puede entender como una fobia social, que no es toda la formación fóbica, pero que se acaba viendo de una manera similar. Ya cuando hablamos de una cuestión de represión, tiene que ver, ahora sí, con una cuestión más a lo inconsciente, que tiene que ver con nuestros propios deseos inconscientes, con cómo nos estamos intentando refrenar. Por ejemplo, vamos a pensar en una situación que a todos los niños que fueron a la escuela, a todos los adultos que fueron a la escuela, les pasó en algún momento este sueño, esta fantasía. ¿Qué pasa con esa pesadilla de que llegamos a la escuela desnudos?
seguramente usted la tuvo. O no, tal vez no completamente desnudos, pero que llegábamos sin pantalones. O sin falda, si era el caso de las mujeres. ¿Por qué pasa esto? ¿Y por qué es algo tan común para los niños? Y para los adolescentes es algo que se extiende a lo largo de la vida. O este sueño que también es muy recurrente, que no tiene tanto que ver con una cuestión de fobia social, pero sí con un terror sexualizado similar, que tiene que ver con que estamos nosotros soñando y en nuestro sueño hay un examen para el cual no estábamos preparados. Y llegamos y solamente hacemos el ridículo o sabemos que vamos a reprobar, algo terrible va a suceder porque no llegamos preparados para lo que nos estaba esperando. Estos son sueños súper recurrentes, son sueños casi como repetidos, ¿no? Es así como la cartita repetida. Esos sueños y el mar todo turbulento. Hay muchos sueños que son muy repetidos porque nuestra experiencia humana, pues, realmente por más rica que sea, tiene, pues, un número limitado de elementos que podemos utilizar para todas estas formaciones inconscientes. Entonces, regresando un poquito con lo de la fobia social, ¿por qué soñamos que llegamos sin pantalones? Esto es algo que se puede rastrear las más de las veces al despertar de la vida sexual de los niños. No de la vida sexual de empezar a tener relaciones, sino de empezar a ser conscientes de su propia sexualidad. Por ejemplo, de masturbarse, por ejemplo, de intentar ver al otro sexo o al mismo sexo, de empezar a descubrir todas estas cosas, ese despertar alrededor de la sexualidad. Y esto se acaba viviendo con un amplio sentido de vergüenza, por lo general. Y ese sentido de vergüenza es lo que se ve reflejado en esos sueños. Y ese mismo sentido de vergüenza, si se fija, es algo que pudiéramos llegar a arrastrar con el miedo de estar en una situación social. Porque de alguna manera sentimos, todavía por cómo estamos constituidos, que los demás se están dando cuenta de lo que estamos pensando, que los demás se están dando cuenta de mis intenciones. Y si no se están dando cuenta, yo me empiezo a sentir súper avergonzado. ¿Por qué me empiezo a sentir súper avergonzado? ¿Por qué nos daría vergüenza hablar en público? Nunca se lo he preguntado. Porque estamos siendo el centro de la atención. Tenemos las miradas de todos sobre nosotros. Y hay personas que de alguna manera, por su educación y por la manera en la que fueron desarrollándose, encuentran una manera de darle la vuelta a esto. Y son personas que, si se fijan, tienen mucha más facilidad de hablar, son personas que son más extrovertidas, son personas que les gustan las artes alrededor del canto, de la música, de muchas cosas que permite estar en público, que permite exhibirse, porque ese es el asunto, estamos exhibiéndonos hasta cierto punto. No es lo más importante, pero es un factor. Y ese exhibirse es lo que nos acaba dando esa vergüenza de que los demás nos vean. Decimos, es que voy a decir alguna estupidez, es que qué tal si me veo muy tonto, o es que qué tal si me veo mal, qué tal si los demás me rechazan. ¿Por qué? Porque todo esto que estamos poniendo en negativo son las cosas que nos dan mucho miedo que se nos vayan a salir. Es algo que nos da muchísimo miedo que vayamos a decir una cosa por otra, por ejemplo. Esto no me lo crea a mí, véalo, intente ver un poquito con ojos de edición los videos que se encuentra en YouTube y se va a dar cuenta de la cantidad de cortes que tienen los videos. Porque ya dijimos alguna cosa, se nos medio trabó la lengua, o ya dijimos alguna cosa que no debimos de haber dicho. Son momentos en los cuales, con la magia del video, pues se pueden hacer recortes y ya parece que estamos hablando muy bien y muy normal, ¿no? Pero esto pasa en todo. ¿Por qué cree que las películas y las escenas y todas estas cosas se hacen solamente por segundos? No son cosas que se graben de corrido. Es muy raro que haya programas en vivo. Es muy raro que haya programas que sean de un solo segmento. ¿Por qué? Porque es muy normal que nos trabemos. Es algo extremadamente normal. Pero para las personas que van viviendo extra esta culpa y ese miedo, imagínese que en lugar de decir pelo, diga pene. ¡Uf! ¿Cómo? ¿Cómo va a ser posible? Dije pene, pero si se fija, pues ¿cuál sería el empacho de decirlo? ¿No? Yo lo acabo de decir aquí en ese video. Pero para esa persona que dice una cosa por otra, el asunto es que el inconsciente se está resbalando. El inconsciente se nos está asomando, porque entonces tendríamos que pensar, pues de pelo a pene, pues hay como mucha diferencia. ¿Por qué dijo pene? ¿No? Bueno, más de las personas nada más dice, jajaja, qué chistoso, ¿no? Pero tal vez nos pueda llevar a reflexionar. O por qué de repente nos despedimos en lugar de saludarnos. Son cosas que van mostrando un poquito nuestros deseos, y el vivir con demasiada conciencia esto nos puede someter a una situación de ansiedad que se ve reflejado en una cuestión social. ¿Por qué? Porque entonces voy a evitar todos esos momentos en los cuales pueda tener un desliz. Voy a evitar todos esos momentos. ¿Por qué? Porque luego también, si estamos hablando, casi todo esto tiene que ver con una cuestión alrededor de la sexualidad. Por eso es que se vive con vergüenza. Si algo nos genera vergüenza, no estamos muy lejos
de pensar un poquito en la sexualidad. Pero, por ejemplo, la cercanía con otras personas, el hecho de estar en lugares con otras personas, es algo que puede resultar de cierta manera excitante para nosotros. Excitante, ¿por qué? Pues porque estamos viendo a las otras personas, ¿no? Tal vez estamos viendo las pompis, o le estamos viendo los pechos, o le estamos viendo alguna parte de su cuerpo, ¿no? Y el sentir que los demás se van a dar cuenta de esto nos puede aterrorizar. ¿Por qué? Porque entonces van a pensar que soy un depravado, entonces van a pensar que bla, bla, bla. Son cosas que van acercándose o alejándose de nuestra conciencia. Hay personas que tienen esto tan censurado que ni siquiera alcanzan a procesar la cuestión de sus deseos, sino que el estar con personas les empieza a hacer que suden profusamente. ¿Por qué pasa eso, no? Estamos, bueno, pero haga de cuenta como que estamos en el sauna, ¿no? Y estamos 2, 3 personas, pero está desconectado el afecto. Pero esto solamente lo sentimos como una incomodidad cuando estamos con más personas. Empiezo a sudar, o empiezo a temblar, o me empiezo a poner súper, súper, súper rojo. Y se fija, todos esos síntomas también son muy similares a cuando nos excitamos. Porque lo que pasa ahí es que es una emoción de afecto que está cortada de su representación. Es algo que no nos permite entender todo lo que está sucediendo. Entonces, ahí es en donde va toda esta situación de las fobias sociales, de no estar con más personas, de que no se noten mis intenciones o de que me da miedo estar con las otras personas. ¿Por qué me da miedo estar con las otras personas? Porque uno podría decir, bueno, pues eso también es una causa. Entonces, ¿cuál es el problema? Una vez más, puede ser por una cuestión traumática, puede ser por el miedo a un abuso, puede ser por el miedo a la cercanía, puede ser por el miedo a nuestro propio deseo, pueden ser por un montón de cosas. Pero a final de cuentas, hay algo con lo que nos vamos a dar cuenta que todos tenemos un cierto grado de ansiedad social, y eso es lo que le estaba diciendo yo al principio. Esto es totalmente normal. Hablar en público es algo muy complicado. Así pararnos, así sea a la lectura de las escrituras en el templo o a dar un discursito en una fiesta porque es el cumpleaños de alguien, nos avergüenza. ¿Por qué? Porque nos sentimos observados por todos y es una cuestión incómoda. Es algo que no es algo a lo que todos estemos acostumbrados. Entonces, eso es normal. Eso no es una fobia social. El asunto es cuando esto nos imposibilita de relacionarnos. Y ahí es en donde podríamos empezar a entender un poquito más todas las consecuencias de una cuestión de la fobia social. Porque fíjese, ¿qué va pasando si yo, desde que empiezo a manifestar esto, que es más o menos como en la secundaria, más o menos a veces a finales de la primaria nos empezamos a poner así? Esto es donde se empieza a grabar esta situación. Si desde entonces las situaciones sociales las empiezo a evitar, ¿por qué? Porque yo me siento que soy un niño índigo, o que soy una persona altamente sensible, o que ya me dijeron en mi horóscopo que yo no soy una persona que vuela por encima de todos como las águilas, y me empiezo a retraer y empiezo a alejarme de las demás personas, no solamente voy a cargar con una cuestión de fobia social, sino que aparte voy a cargar con una discapacidad en mis capacidades sociales, ¿no? Yo voy a acabar bastante fastidiado en mis posibilidades de conectarme. ¿Por qué? Porque esa misma fobia social me imposibilitó, o más bien me quitó la posibilidad de pulir mis relaciones con los otros. Una persona que ya dijimos que todos sienten miedo a la hora de hablar en público, que simplemente nunca se empujó a hablar en público, no va a poder desarrollarse en una cuestión en donde hablar en público le puede dar una capacidad diferente de relacionarse. ¿Cómo en qué? Imagínese simplemente que estamos en un salón y en ese salón alguien de repente empieza a hablar de un grupo de música. Usted va a decir, tal grupo de música y lo demás. Y a esa persona, con esa ansiedad social, dice, a mí también me gusta mucho eso. A mí también me gusta mucho ese grupo. Y todas esas personas de allá están hablando de eso. Ahí, en ese momento, tengo que hablar en público. ¿Qué tengo que hacer? Jalar mi silla y decir, oigan, a mí también me gusta eso. Fueron al concierto de tal cosa. No tuvimos que hablar en un auditorio, ¿se da cuenta? Pero tuvimos que estar en una situación social en donde nos estamos exponiendo, nos estamos exhibiendo, estamos hablando de nosotros mismos a personas que no conocemos, y es por empujarnos y conectarnos con esas otras personas. Esta persona, si lo vive con el no, es que, ¿y qué van a decir? ¿Y si me rechazan? ¿Y si se ríen de mí? Pues si se ríen de mí, pues me voy y ya. Y si me rechazan, pues me voy también. Pero lo que yo estoy intentando es conectarme con los demás. Si todo eso se queda ahí atorado, esta persona no va a poder relacionarse con esos otros y sus habilidades sociales la van a sufrir. Porque entonces
esto se vuelve un círculo vicioso en donde se va retroalimentando la ansiedad con la incapacidad. Y esto es algo que ya que somos adultos y le queremos dar una solución a esta parte de nuestra vida, nos va a ser súper complicado hacer algo diferente de nuestra vida. ¿Por qué? Porque tal vez yo ya llegué a mis 30 años, o a mis 40, ahí usted sabe, o a mis 50 o a mis 60, esto no tiene edad. Y yo me doy cuenta de que pues estoy solo, de que no tengo amigos, de que tal vez no tengo muchas más relaciones que no sea mi familia, que me siento muy frustrado porque no he hecho muchas cosas en mi vida y me doy cuenta de que tengo una situación de ansiedad social. Tal vez por este video, tal vez por otra situación. En donde me doy cuenta de que el problema es que me da miedo estar con las personas. Y entonces yo me voy a intentar acercar a las otras personas porque ya estoy adulto, ya tal vez se me bajó un poquito la represión, tal vez voy a intentar hacer. Y ahí es en donde van a empezar los tropiezos. ¿Por qué? Porque ahora me voy a intentar acercar a los adultos y me voy a acercar de una manera súper rara. ¿Por qué? Porque no tengo pulidas mis habilidades sociales. Son este tipo de personas que yo creo que hemos sido testigos en donde estamos platicando y alguien se acerca y no habla. Y uno ya no sabe qué hacer, ¿no? Es como que le intento preguntar uno y el otro se queda viendo. Y no es que esté haciendo algo desagradable de per se. No nos está ofendiendo ni nada. Pero se vuelve algo extremadamente raro en lo social. Y una persona que se muestra rara, distónica de una situación social, se le intenta segregar, sí o sí. No vamos a decir, ay, qué padre, ¿no? Esta persona que solamente se acercó como un mueble a escucharnos mientras estábamos platicando. A nadie le parece agradable eso. ¿Por qué? Porque entonces todos empezamos a girar en nuestra cabeza y decir, ¿por qué no habla? ¿Por qué no contesta? ¿Será que nos está criticando? ¿Se estará burlando de mí? ¿Por eso se ríe? ¿Se está riendo conmigo o se está riendo de mí? Entonces empezamos a ponernos agresivos contra las personas que son así, aunque la persona igual y simplemente está escuchando y está fascinado porque se siente incluido en la conversación y no está hablando porque le da miedo hablar. Pero esa persona ya decimos, qué rarito, ¿no? Qué persona tan... Ay, no, qué raro. Y esa persona también va a sentir nuestra hostilidad. Y ahí es en donde se empiezan a hacer los problemas. Entonces, fíjese cómo esa persona que está haciendo un esfuerzo por acercarse a nosotros, por lidiar con su ansiedad social, se va a llevar una experiencia espantosa. Nuevamente, ¿por qué? Porque igual y le tocaron buenas personas empáticas que de todas maneras intentaron hablar con él, de todas maneras lo intentaron invitar, que de todas maneras le hicieron alguna pregunta, el otro igual le alcanzó y lo integran al grupo. Ese sería lo mejor, la mejor de los escenarios. Pero por lo general no, por lo general somos bastante feitos como personas. Y lo que sucede es que decimos, ay, qué raro, ¿no? Hasta como que nos empezamos a cerrar de hombros para que la otra persona se vaya y lo empujamos. ¿Cuál va a ser la experiencia de esa persona? Pues claro, ¿no? Este mundo no es para mí. En este mundo a mí las personas me rechazan, no me quieren, pero lo que no se está dando cuenta esa persona es que se está acercando de una manera súper extraña con los demás. ¿Por qué? Por este círculo vicioso que estábamos hablando al principio. Como una fobia social nos provoca quedar lisiados en nuestras capacidades sociales. Y esto es una de las cosas en las que vamos a estar lisiados, porque estamos hablando ahorita de que no estamos desarrollando empatía, por ejemplo, al nivel que lo necesitaríamos desarrollar para poder conversar de esa manera con las otras personas. No estamos en la cuestión de la empatía, no nada más es como de sentir lo que los demás están sintiendo, sino de leer el clima de las conversaciones. Son estas personas que, fíjese nuevamente, si se acercan a escuchar, esa persona tal vez está muy contenta porque se siente incluida y empieza a sonreír, ¿no? Y hace así como una sonrisita y no se está hablando de nada chistoso ahí. Pero la persona no alcanza a leer lo que está sucediendo. La persona lo que pasa es que está contenta o simplemente no está contenta y está aterrorizada y se acerca con el ceño así compungido. Y todos lo volteamos a ver y pues estamos contando chistes y la otra persona está así y decimos, ¿lo habré ofendido? Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué está preocupado por algo? Y le preguntamos porque los demás igual están un poquito más sintonizados y decimos, ¿qué pasó, fulano? ¿Te sientes bien? Y la otra persona dice, sí, ¿por qué? Porque tienes una cara de como que estás muy preocupado y la otra persona se empieza a sentir pues, atacada y observada y se vuelve una situación muy incómoda. Entonces, ¿qué tiene que pasar aquí? ¿No? Ya después de hablar de todos estos ejemplos, ¿qué tendría que suceder? Si nosotros nos damos cuenta que crecimos durante un buen tiempo con este tipo de ansiedades sociales, que nos pudieron haber provocado ese tipo de fobia social y estamos intentando mejorar nuestra vida como adultos y nuestras capacidades de relacionarnos, no hay que echarnos de cabeza las situaciones sociales.
hay que hacer cosas antes por nosotros, en donde nos permitan acondicionarnos para esas situaciones. No es como si quisiéramos echar un pez, ¿no? Tal vez usted ha tenido algún acuario en su casa, pero si los echamos así al agua, se tuercen, porque el agua está en una temperatura diferente, porque los microorganismos del agua son distintos, entonces los tenemos que dejar que se acostumbren un ratito. Lo mismo pasa con nosotros. No podemos entrar de 0 a 100 a una relación social. No podemos entrar de 0 a 100 a querer ligar. Esto es otra cosa que nos pasa cuando tenemos estos conatos de ligar con alguien y tenemos una ansiedad social. Porque somos exactamente esa misma persona que llega con una cara de miedo, o que llega con una cara de sonrisa cuando no va una sonrisa, o que llega con una cara así como que está molesto porque está intentando mantener un gesto serio, y se vuelve una desconexión inmediata y un desencuentro con el otro. ¿Qué tenemos que hacer? Así como a los pescaditos, tenemos que empezar a ser conscientes primero de todas esas cosas que tal vez nos van a hacer falta hacer. Y que estos encuentros, estos primeros encuentros, no van a ser nunca agradables, porque ya vamos en extraordinario a esas situaciones. Estas son cosas que por supuesto pueden ir acompañadas de un seguimiento terapéutico que nos va a ayudar a entender un poquito más, que también la relación con el analista nos va a dar una ventajada para todas estas cosas, para no sufrirla así. Pero si usted lo está escuchando, dése cuenta de que no es que el mundo no esté hecho para usted, sino de que usted no se pudo hacer a la forma del mundo y no tiene la posibilidad en este momento de disfrutarlo, pero lo puede hacer. Puede tener todo ese camino que todos los demás, a veces a tumbos, a veces a fuerza, lo llegaron a tener, y disfrutar de estas situaciones sociales. Nunca, y ya lo habíamos hablado en otros videos alrededor de las personas introvertidas y extrovertidas, el ser tan introvertido, el no poderse conectar con las personas, no es un rasgo de personalidad, es una falla de carácter. Es una cuestión patológica que no tendríamos por qué estar solapando, y no tendríamos por qué estarnos dando palmaditas haciéndonos pensar que así estamos bien. Hay muchas cosas que no estamos disfrutando por eso. Entonces, hay que entender que esos primeros contactos van a ser rudos, que nos vamos a encontrar con que nosotros vamos con esa cara, pero tenemos que hacer un ejercicio de reflexión de eso. Tenemos que sacarnos un boletito de lotería para que nos acerquemos a alguien que no nos vaya a dar ese juicio desde un principio. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos acostumbrados a calibrar a las personas, pero son cosas que se pueden aprender. No es algo con lo que se nace, es algo que podemos aprender. Y la única manera que tenemos para aprender es practicar. Muy bien. Pero bueno, por el día de hoy, hasta acá vamos a dejar este video. Ya se nos fue un poquito largo. Espero que haya sido de su agrado. Es un tema interesante que seguramente vamos a poder continuar hablando en otros videos. Y como le digo, si le pareció que todavía quiere más contenido alrededor de esto, busque Fobia Social en nuestra lista de reproducción y le aseguro que va a encontrarse otro video relacionado con esto. Yo por el día de hoy me despido. Soy José Luis Amarripa. Hasta pronto.